Les damos la bienvenida y les agradecemos por participar en el foro académico Ética y Corrupción Cotidiana. ¿Somos parte del problema? Hoy nos reunimos para mirar de frente una realidad que todos conocemos, pero que pocas veces nos atrevemos a cuestionar: la corrupción cotidiana. No aquella de los grandes titulares, no aquella sino las que se cuela en los pequeños gestos, en las excusas que normalizamos y en las pequeñas trampas que justificamos. Este foro nace para incomodarnos, para pedirnos honestidad y para invitarnos a preguntarnos con valentía: ¿somos parte del problema o queremos ser parte de la solución? No venimos a señalar culpables, sino a asumir la responsabilidad que nos corresponde como comunidad universitaria que forma conciencia, criterio y ciudadanía. Que este encuentro sea una invitación firme a cambiar hábitos, desmontar prácticas y reafirmar que la ética no es un discurso, es una decisión de todos los días. Gracias a todos ustedes por aplaudir esta iniciativa y disfrutar de este evento académico. Les damos la cordial bienvenida a la magíster Edita Cabrera, que es presidenta del Comité de Ética, y a nuestros dilectos conferencistas, el doctor Estefan Vinolo, docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, al doctor Nelson Reascos, ex docente de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central, y al doctor Juan Durán Molina, docente de la Facultad de Filosofía de nuestra universidad. Muchas gracias por su presencia, queridos amigos. Les pido un aplauso para todos ellos. Vamos a iniciar con las palabras de la presidenta del Comité de Ética, la magíster Edita Cabrera, que en este momento no va a poder dirigirse a ustedes por un problema de afonía, está con su laringe mal, pero nuestra compañera, la magíster Sandra Pachacama, va a leer lo que la presidenta quiere en este día indicarles a ustedes y comunicarles. Por favor, Sandrita. Lectura del discurso de la señora presidenta del Comité de Ética de la Universidad Central. Foro académico, ética y corrupción cotidiana. ¿Somos parte del problema? Autoridades universitarias, señores docentes, estudiantes, personal administrativo y de servicio, estimados invitados y conferencistas. Muy buenos días. El Comité de Ética les da la más cordial bienvenida a este foro académico titulado Ética y Corrupción Cotidiana. ¿Somos parte del problema? Un título que de entrada nos interpela, porque no habla de la corrupción como un fenómeno ajeno o lejano, sino como algo que de una u otra manera nos toca y nos invita a preguntarnos qué lugar ocupamos en esa realidad. Cuando pensamos en corrupción, solemos imaginar los grandes titulares: contratos millonarios, redes de poder, escándalos que sacuden al país. Sin embargo, y es que vale la pena decirlo con franqueza, también existe una corrupción silenciosa, la que se filtra en gestos pequeños, cuando justificamos lo injustificable, cuando hacemos una excepción por tal vez, cuando normalizamos aquello que debería alarmarnos. Es esa rutina la que, poco a poco, va moldeando la cultura de un país. Por eso este foro es tan necesario e importante, porque nos invita a detenernos un momento y preguntarnos: ¿qué tan lejos o qué tan cerca estamos de esas prácticas cotidianas que, sin darnos cuenta, sostienen cadenas mucho más grandes? Hoy tendremos la oportunidad de mirar este tema desde 3 caminos. Desde la filosofía, la conferencia La trampa invisible, ética, poder y autoengaño en la vida diaria. Nos recordará algo incómodo, por cierto. Muchas veces somos expertos en convencernos de que actuamos bien, incluso cuando sabemos que no es del todo bien. Esa capacidad de autoengaño dice mucho sobre nosotros y sobre la sociedad que construimos. Desde la sociología, escuchamos prácticas normalizadas de corrupción en el Ecuador, un análisis que nos
bajará a la tierra, que nos mostrará cómo patrones heredados, rutinas de oficina o costumbres aparentemente inofensivas terminan legitimando formas de corrupción que ya casi ni cuestionamos. Y desde la educación. La conferencia dice así: ¿puede la universidad cambiar la cultura de la corrupción? Nos coloca frente a una responsabilidad enorme porque además de formar profesionales, la universidad forma maneras de pensar, de decidir y de relacionarse. Y si algo puede transformar una cultura, es precisamente la educación, pero una educación consciente, crítica y honesta. Lo que buscamos hoy es abrir un espacio para mirarnos con sinceridad, para reconocer que la ética no es un eslogan, ni una asignatura más, ni un documento archivado en un reglamento. La ética es una práctica diaria. Se construye en lo que hacemos cuando nadie nos ve, en lo que corregimos, en lo que no permitimos, en lo que decidimos asumir con valentía. Además, considero, dice la señora presidenta, que estos encuentros despiertan algo importante, la necesidad de pensar juntos. Y eso, en una universidad pública como la nuestra, es invaluable. Aquí donde convergen tantas miradas, tantas experiencias, tantas realidades, el debate ético adquiere una fuerza única. Quiero agradecer, sinceramente, son palabras de la señora presidenta, a nuestros conferencistas que hoy nos acompañan. Sus trayectorias, su generosidad académica enriquecen este espacio de reflexión. También agradezco a las facultades, carreras y unidades que han apoyado esta iniciativa y que con su compromiso demuestran que la ética es una tarea compartida. Con este espíritu y deseando que este foro nos deje más preguntas que certezas, porque las preguntas al final del día son las que nos mueven a cambiarnos, y da inicio al foro Ética y Corrupción Cotidiana. ¿Somos parte del problema? Señoras, señores. Muchas gracias, Rita, gracias, Magíster Edita Cabrera. Bueno, vamos a iniciar, como ya decía, les agradecemos la presencia de los delegados de las diferentes facultades, a las autoridades que nos acompañan, a los docentes, a los estudiantes. Gracias por participar en este foro. Las preguntas que surjan se van a ser contestadas una vez que concluyan las conferencias de nuestros conferencistas, nuestros amigos. En primer lugar, me complace presentar al doctor Stéphane Binolo, máster y PhD en Filosofía por la Universidad de Burdeos, Francia, PhD en Teología por la Universidad de Estrasburgo, Francia, y máster en Psicoanálisis por la Universidad de Montpellier, en Francia. Sus investigaciones se concentran en la filosofía francesa contemporánea, la filosofía precrítica del siglo XVII y las ontologías contemporáneas. Es miembro de comités editoriales de diferentes revistas indexadas en Canadá y Costa Rica. Forma parte de la Red Iberoamericana de Fenomenología Acontencial, del Grupo de Estudios Iberoamericanos en Riazor y del Centro Latinoamericano en Fenomenología. Autor de 14 libros y de múltiples artículos científicos. Actualmente es profesor principal de la Escuela de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Stéphane abordará el tema La trampa invisible, ética y poder y autoengaño en la vida diaria. Bienvenido, Stéphane. Buenos días. Muchísimas gracias a todas y todos por estar aquí esta mañana. Muchísimas gracias al Comité de Ética de la Universidad Central, no solo por haberme invitado, pero también por esta iniciativa tan necesaria hoy en día. Podríamos pensar que la corrupción es un fenómeno contemporáneo, pero en realidad hace 25 siglos en la República, Platón ya hablaba de la corrupción de los diferentes regímenes políticos, por lo que en realidad la corrupción es un tema sumamente antiguo. De hecho, la misma palabra corrupción no es algo que viene del campo moral ni tampoco del campo ético. Es un fenómeno que viene del campo tanto de la física como de la metafísica.
En su libro Metafísica, Aristóteles señalaba que todos los seres naturales pasan por dos fenómenos diferentes, el fenómeno de la generación, génesis, y el fenómeno de la corrupción, phtora. Llamamos generación el paso del no ser al ser y llamamos corrupción el paso del ser al no ser. Así, de cierta manera, todos aquí estamos en proceso de corrupción, dado que nos estamos acercando peligrosamente al no ser. Verán que en este caso, en el campo físico y metafísico, con esta diferencia entre no ser y ser, la palabra corrupción parece una palabra relativamente fácil, relativamente clara. Pero lastimosamente, cuando más tarde Aristóteles lleva esta palabra al campo de la ética, de repente todo se pone mucho más difícil. Y todo se pone mucho más difícil por una razón que todos conocemos bien. Toda corrupción siempre es una corrupción racionalizada, es una corrupción argumentada. Siempre tenemos una buena razón para ser corruptos. Y por este motivo verán que la misma palabra corrupción es una palabra que de vez en cuando es relativamente difícil establecer sus diferentes fronteras. Por ejemplo, es muy difícil reprocharle a un padre preferir a sus hijos por encima de los otros niños. Pero obviamente, en procesos laborales es corrupción. Es también muy difícil reprocharle a un estudiante que busca un empleo presentar de una buena manera su currículum. Pero tal como todos ustedes, me imagino, saben, la diferencia entre presentar bien y mentir es una frontera muy delicada, es una frontera sumamente porosa. Entonces, obviamente, me imagino que todos tenemos claro algunos casos de corrupción en los cuales pues, se paga a un juez o literalmente circula dinero entre dos personas y esos parecen ser casos sumamente claros. Pero verán que debemos distinguir probablemente entre dos corrupciones diferentes. La corrupción que podríamos llamar de alto nivel, que existe en cualquier país. Cada vez que mi país vende un submarino nuclear a alguien, hay 10 personas que reciben retrocomisiones de millones de euros para, cito, fluidificar las relaciones. En cualquier país existe. Pero existe otra corrupción, que es justamente la corrupción cotidiana, que nos anima hoy, sobre la cual tal vez la filosofía pensó menos. Y la filosofía pensó un poco menos pensando que era una corrupción menos importante. Y de hecho, financieramente es una corrupción menos importante. Pero no por ser menos importante financieramente, es menos importante socialmente. Y es en realidad una corrupción muy importante socialmente por dos razones diferentes. Primero, porque desespera a los pueblos. Es decir, estar expuesto a esta corrupción cotidiana es absolutamente insoportable. Pero es además algo sumamente grave porque traiciona la misma promesa democrática. Es algo que un sociólogo francés sumamente famoso que se llama Bourdieu ya había señalado. Ustedes bien saben que yo como Estado puedo intentar financiar becas a los estudiantes de las clases sociales más desfavorecidas del país. Pero hay una dificultad que es muy difícil resolver. Una vez que esos estudiantes tienen sus diplomas y se lanzan al campo laboral, pues obviamente, si mi papá dirige Nestlé o si mi papá es obrero, todos bien entendemos que mis chances de entrar en el mundo laboral son sumamente diferentes. Por lo que en realidad esta pequeña corrupción es absolutamente insoportable porque rompe con nuestra promesa democrática. Y quisiera hablarles hoy de esta pequeña promesa democrática pasando por 3 momentos diferentes, por 3 pasos diferentes. Primero quisiera hablarles de lo que podríamos llamar el etos corrupto. ¿Por qué razón al nivel individual somos personas corruptas?
En un segundo paso intentaré hablarles de las instituciones corruptas. ¿Por qué razón existen instituciones corruptas? Y en un tercer momento intentaremos ver cuál es el proceso con el cual pasamos de los individuos corruptos a las instituciones corruptas, que es tal vez lo que más nos va a interesar hoy. Verán que podemos preguntarnos por qué existe tanta corrupción en el mundo contemporáneo. Y, siguiendo los pasos de Max Weber, tal como él habló del ethos protestante del capitalismo, tal vez podamos intentar investigar cuál es el ethos contemporáneo de la corrupción cotidiana. Verán que me parece que hay dos fenómenos diferentes, que son dos grandes fenómenos contemporáneos, que favorecen esa pequeña corrupción cotidiana. El primer punto es obviamente el individualismo. No necesito explicarle a alguien que ser corrupto está mal. Ven que ese no es el debate. La persona corrupta sabe que ser corrupto está mal. Sin embargo, es una persona, tal como tal vez todos nosotros aquí, que se viven como una excepción sobre el resto de las otras personas. Una persona corrupta no es una persona que piensa que no deben existir leyes. Obviamente piensa que deben existir leyes, pero piensa que esas leyes no deben aplicarse a él, porque él siempre es una persona excepcional, es una persona diferente. Pues ven que este pequeño narcisismo contemporáneo tal vez sea uno de los fundamentos del ethos corrupto. Pero podríamos pensar frente a eso que entonces la solución fuese salir del individualismo y entrar dentro de otras filosofías, por ejemplo, dentro de esas filosofías comunitarias, que tanto defiende el filósofo canadiense Taylor. Pues verán que lastimosamente el comunitarismo, que tanto se alaba hoy, también puede ser uno de los fundamentos de la corrupción cotidiana, por una razón muy simple. Toda comunidad, sea nacional, étnica, religiosa, sexual, política, cualquier comunidad, funciona siempre de la manera siguiente. Si existe una comunidad, es porque las reglas que rigen entre los miembros que pertenecen a esa comunidad son diferentes de las reglas que rigen cuando vamos a encontrarnos con personas que están por fuera de esta comunidad. Por lo que ven que es muy natural que dentro de una comunidad yo siempre prefiera los míos a los otros. Es el mismo fundamento de algo como una comunidad. Por lo tanto, ven que tanto el individualismo como el simple comunitarismo, que fundamentan hoy gran parte del pensamiento político, pueden ser sustentos de la misma corrupción cotidiana. Y de hecho verán que todos estamos un poco hoy en día atrapados entre este fenómeno de individualismo-comunitarismo. Por eso muchos autores contemporáneos hablan de la tribalización del mundo contemporáneo. Por un lado, somos individuos, pero por otro lado, necesitamos existir dentro de pequeñas comunidades. Piensen en los metaleros, los emos, los veganos, etcétera, etcétera. Ven que hoy existe una multitud de comunidades sociológicas pequeñas. Pero no basta que exista un ethos corrupto para que exista corrupción. Verán que para que un sistema sea corrupto, tuvo que ser en primera instancia un sistema corruptible. Y siempre debemos ser, me parece, un poco estructuralistas en ciencias sociales y recordar que toda decisión que toma un ser humano siempre la toma dentro de una racionalidad inscrita dentro de cierto contexto. Es decir, que hay ciertos contextos que favorecen que yo pueda ser corrupto o no. Les cuento una historia personal. Tuve hace un mes que volver a hacer mi cédula. Llego al registro civil, tomo un turno, mi turno me lo dan dentro de 4 meses. Pues viene una persona y me dice, Stefan, por $40 yo te tengo un turno la próxima semana. No les voy a decir finalmente qué hice, pero verán que en este caso bien sentimos que la misma institución promueve la corrupción.
no se trata únicamente de un ethos individual. Es decir, que literalmente esta pregunta se plantea para mí porque si es que necesito mi cédula en un mes, no tengo otra opción que pagar a esta institución. Por lo tanto, ven, no es únicamente un problema individual. También tal vez debamos pensar en la corrupción como consecuencia de cierto sistema político. Por lo que, de vez en cuando, todos, me imagino, experimentamos el hecho que la corrupción no es una patología del sistema, sino que la corrupción es el mismo método de management del sistema. Y en este caso, ya no podemos únicamente volcarnos hacia el ethos individual de la gente y decir lo que hacen está mal. Ven que, en este caso, lo que el Estado podría hacer o lo que como sociedad se podría hacer, pues es simplemente aumentar el costo de oportunidad de un acto corrupto. Si no, obviamente, vamos a crear situaciones dentro de las cuales, lastimosamente, es racional pagar, es racional ser corrupto. Entonces ven que el juego de la corrupción cotidiana siempre se juega entre un ethos individual, pero un ethos individual que siempre piensa o siempre actúa dentro de cierto marco social, cierto marco institucional. De ahí que no basta únicamente con cambiar a las personas, también es necesario cambiar el marco. Último punto del cual quiero hablarles hoy. Ven que si existen esos dos polos, también existe obviamente un puente entre esos dos polos. Es a partir de cierto ethos corrupto que hemos construido ciertas instituciones corruptas. Pues, ¿cómo se da este paso? Pues este paso se da justamente a través de lo que llamamos el autoengaño. Verán que existe casi una especie de cadena de la corrupción cotidiana. Podemos distinguir literalmente diferentes pasos que nos hacen pasar de yo como persona corrupta al sistema global como sistema corrupto. Y esos 5 pasos son los pasos siguientes. Podemos ejemplificarlos con 5 filósofos diferentes. Verán que la corrupción cotidiana siempre comienza con lo que se llama una microtransgresión. Nadie, obviamente, comienza siendo corrupto haciendo circular maletas con 50 millones de euros. Las cosas no se dan así. Siempre comenzamos con pequeñas transgresiones. Lo que Aristóteles llamaba de una manera magnífica la incontinencia moral, acrasia. Y ven que son todos esos pequeños gestos cotidianos. Por ejemplo, hay una frase que yo nunca había escuchado antes de llegar a Quito: guárdeme el puestito. Pues verán que guárdeme el puestito es una microtransgresión, porque de cierta manera es faltarle al respeto a la persona que sí se levantó para hacer cola. Pero ven que es una microtransgresión porque al final vamos inmediatamente a pasar al segundo momento de eso, que es la racionalización. No es tan grave en realidad que alguien me guarde el puestito. Además, seamos honestos, todo el mundo lo hace. Por lo tanto, no está mal. Es que el sistema funciona de esta manera. Por lo que no hay ninguna razón que yo sea el único estúpido que se levante temprano por la mañana para hacer realmente cola cuando alguien puede guardarme el puestito. Es mucho más ágil, mucho mejor. Entonces ven que ese fenómeno de racionalización se puede explicar con lo que un filósofo que se llama Jean-Paul Sartre llamaba la mala fe. En realidad, una persona corrupta no necesita que se le explique que es una persona corrupta. Sabe que es una persona corrupta. Simplemente no logra creer lo que ella misma sabe. Bien sabe que lo que hace está mal, pero no logra realmente creerlo. Por eso va constantemente a intentar racionalizarlo. Tercer paso, el momento de la normalización. Yo lo hago porque todo el mundo lo hace. Entonces, no es en realidad algo tan malo.
Y me imagino que todos alguna vez se encontraron en esta situación en la cual somos 5, hay 4 personas corruptas. Pues si yo soy el único que juega realmente con las verdaderas reglas del juego, pues la consecuencia es que yo pierdo siempre. Pero ven que esto finalmente es el proceso de normalización que se puede evidenciar con una frase de Nietzsche, una frase magnífica de Nietzsche, tal como todo lo que hacía Nietzsche. Cito: lo que hacemos por hábito no lo consideramos moral ni tampoco inmoral. Simplemente lo hacemos. Verán que si ustedes le piden a alguien en un banco, por ejemplo, para que vean mis traumas, ¿sí? Si le piden a alguien en un banco, ¿le parece moral o inmoral guardarle el puestito a alguien? Pues verán que la persona le va a decir, no, es un proceso normal, todo el mundo lo hace. Varias veces escuché de eso, de hecho, personas decirme, no, en Ecuador funcionamos así. Ven que es de cierta manera un poco depreciativo para el pueblo ecuatoriano, porque no hay ninguna razón de exigir menos éticamente del pueblo ecuatoriano que de los otros pueblos, ¿ya? Siempre tengan mucha precaución y mucha duda con la gente que no es exigente con ustedes. No ser exigente con alguien no es amarle, es al contrario despreciarle. Cuarto y penúltimo punto, el momento de la desresponsabilización. Pues verán que una vez que hemos normalizado un proceso, pues todos entendemos que, por lo tanto, no soy responsable de esos actos. Soy únicamente un elemento más de esa cadena que existe. No es una cadena que yo decidí, no es un sistema que yo decidí, yo soy una pequeña parte de ese sistema. Y ven que esa desresponsabilización podríamos evidenciarla con la famosa banalidad del mal, del cual hablaba Hannah Arendt. No, señor juez, yo no soy nazi. A mí simplemente se me ha pedido manejar un tren, manejé el tren, eran órdenes. Yo no soy nazi, yo no pensaba como ellos, yo únicamente manejaba los trenes. Pues ven que es exactamente lo que sucede en esas pequeñas rupturas cotidianas. Yo no decidí del sistema, yo solo soy una pequeña parte de este sistema y me adapto al sistema. Y finalmente, quinto y último punto, eso nos permite entender cómo llegamos a la corrupción estructural, puesto que una vez que hemos normalizado y que hemos desresponsabilizado, es porque ya asumimos que la corrupción no es una anomalía del sistema, sino que la corrupción es la misma forma de funcionar del sistema. Entonces ven que me parece que para poder pensar en esas corrupciones cotidianas, debemos distinguir entre 3 momentos diferentes o 3 polos diferentes. El etos corrupto, cuál es mi parte moral a mí dentro de esta corrupción, lo que llamamos las instituciones o las estructuras que promueven esa corrupción, qué hace el Estado para favorecer o para desfavorecer esos actos corruptos, y finalmente, tercer momento, cuál es el pequeño juego que yo tengo conmigo mismo para autoengañarme sobre esos actos de corrupción. Eso quería comentarles hoy. No guarden nunca más puestitos, por favor. Muchas gracias por su atención esta mañana. Muchas gracias, Estefan, por esta excelente conferencia. Quiero indicarles que al final del foro se va a proyectar un código QR. Ese código es para registrar su asistencia y poderles entregar un certificado de asistencia a este evento. Continuamos con la segunda conferencia y es momento de presentar al doctor Nelson Reascos Vallejo, magíster en filosofía, docente universitario de grado y posgrado por más de 40 años en varias universidades del país, así como universidades extranjeras. Sus principales líneas de acción son la filosofía, epistemología, educación y la interculturalidad. Reconocido maestro del país,
sin duda uno de los profesores de mayor prestancia en las universidades del Ecuador, docente, escritor de textos académicos, también analista cultural, social y político. Sus opiniones han sido puntos de partida importantes para afianzar procesos en la búsqueda de alternativas sociales más justas y equitativas para el país. El nombre de Nelson Reascos es una marca con una imagen de credibilidad y confianza como pocos. Su solidez académica ha constituido un gran aporte a la formación de varias generaciones. Reconocido conferencista en eventos nacionales e internacionales, en los que reconocen que su participación da realce a los mismos, no solo por la profundidad de sus conocimientos, pensamientos y reflexiones, también por esa coloquial y sencilla forma de decir, su humor fino, sus palabras suaves, su lenguaje cotidiano a través del cual capta, atrae, enseña y sobre todo forma. Esta mañana abordará el tema prácticas normalizadas de corrupción en el Ecuador. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Después de una presentación de esa naturaleza, solo puedo decepcionarles, porque cuando se hacen expectativas tan altas, lo más probable es no poder satisfacer expectativas. Intentaré estar a la altura, no solo de la presentación, sino además de la altura y la profundidad de la exposición que ha hecho Estefano y que sin duda los siguientes conferencistas también lo harán a profundidad. Voy a intentar abordar el tema de la corrupción más bien desde una mirada histórica, de una mirada sociológica, sin que por ello implique necesariamente que sea o solo social o solo histórica. Metodológicamente, quisiera presuponer que todos entendemos que la palabra corrupción es una palabra vieja, como ha explicado muy bien Stefano Vignolo, ¿verdad? Es del antiguo idioma griego y es una palabra compuesta de tres palabras a su vez. Rupta, que es romper, quebrar, destruir, rupta. Roer, que es desmenuzar, demoler, pulverizar. Y co, que es el prefijo, que significa que es en colectivo. Por lo tanto, el tema de la corrupción, solo metodológicamente quisiera que quede claro que es romper, derruir, demoler, abatir, quebrar, pero entre todos, colectivamente. La corrupción, si bien se manifiesta de manera individual, siempre tiene un trasfondo colectivo. Si una persona fuese sola, no podría ser corrupta. Por lo tanto, la corrupción solo puede suceder en relación, en pertenencia, en colectivo. De manera tal que nadie está exento, directa o indirectamente, en mayor o menor grado, de realizar actos de corrupción. Nadie está exento. Por eso es que el análisis de la corrupción no puede reducirse al análisis moral, que es lo comúnmente que escuchamos. Entonces, tal persona ha cometido un acto de corrupción y es un inmoral. La moral es un extraordinario criterio para valorar, para juzgar, para tasar la calidad de las acciones humanas. Pero no es suficiente la moral. Porque no solo es un acto de bondad o malicia la corrupción, tiene un origen en la estructura social más compleja. Intentaré decir algo desde esa perspectiva. Comparto plenamente que la corrupción no tiene exclusividad de un pueblo, de una época, de una institución, no. Es vieja y todos los pueblos tienen distintas formas de corrupción, como quedó muy bien explicado en la intervención de Stefano Vignolo. Sin embargo, yo quisiera solamente insistir en algo que para nosotros los ecuatorianos y en general para los latinoamericanos sí es particularmente importante.
y es el tema de la colonia. Las ciencias sociales, la filosofía latinoamericana y una particular epistemología que se ha surgido en los últimos 20 años, 25 años, que se autodenomina como epistemología del sur, ha creído, con sobra de argumentos y explicaciones, que debemos diferenciar dos conceptos, si bien relacionados, no en cambio equivalentes y concurrentes, que son el concepto de la colonia y el concepto de colonialidad. Se entiende por colonia esa época histórica que va más o menos desde el siglo XVI hasta finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, en que la mayoría de los pueblos de América éramos colonia de muchos pueblos, de muchas naciones europeas. Esa es la colonia. Pero por colonialidad, en cambio, debemos entender, por colonialidad, en cambio, debemos entender no ese periodo histórico, sino una serie de acciones totalmente cotidianas, pero naturalizadas. En filosofía diríamos ontologizadas, o sea, ya pasan a ser como un ser dado, ¿verdad? Que paradójicamente, aunque la colonia como periodo histórico terminó, la colonialidad está vigente. Es decir, la colonia terminó, lo que se entiende por colonialidad, y algunos de sus elementos están absolutamente vigentes. Una de las herencias y que están vigentes de la colonialidad es la corrupción. Con esto entiéndase que no quiero decir que la corrupción surge desde ahí y solo desde ahí. No he dicho eso. No intento romantizar que los pueblos originarios, mal llamados indígenas, no hayan tenido corrupción. Nada más lejos, solo que quiero históricamente partir de ahí. Hay muchísimos elementos de la colonialidad. Uno de ellos, por ejemplo, la pretendida superioridad étnica, que de alguna manera implica la inferiorización, la subestimación, incluso del fenotipo, es parte de la corrupción. Estoy hablando del racismo. Una miserable herencia de la colonialidad y que corroe, rompe, destruye la vida cotidiana de los ecuatorianos. ¿Y quién escapa al racismo? Es parte de la corrupción. Porque se funda en un presupuesto absolutamente falaz, que es pretender la superioridad, la primordialidad de un grupo étnico sobre los demás. No tiene ningún fundamento, sobre todo después de que las ciencias naturales, de modo particular la genética, ha mostrado que no hay diferencias a ese nivel, más que diferencias absolutamente secundarias. Pero no solo es el racismo, está el sexismo. La pretendida superioridad de un género sobre los demás, y digo en plural los demás géneros, porque hay varias feminidades, es parte de la corrupción. La pretendida superioridad epistémica, de que la ciencia es la verdad y que la superstición es la falsedad, y que cuando un conocimiento no está comprobado y no tiene registro desde el punto de vista de la metodología epistémica, no debe ser reconocido como tal, es parte de la misma herencia colonial. Suponer que hay una cultura, un ethos, un modo de ser, de pensar, de vivir, esa es la cultura. No confundirle con el arte. El arte es parte de la cultura, pero no agota la cultura. Me imagino que está de más la aclaración. Pero pretender normalizar que hay una cultura superior y que las otras se subordinan es parte de la herencia colonial, y esa idea es parte de la corrupción. Esa herencia
ha hecho, por ejemplo, que nosotros tengamos la malla curricular colonizada. No estoy pretendiendo, cuidado, se me entiende mal, insinuar menos, plantear y menos argumentar que la cultura dadora de ese inicio sea inferior, esté equivocada, no he dicho eso. No estoy desmeritando a la ciencia, pero no podemos ingenuamente suponer que la ciencia es un conocimiento superior y todo lo que no es científico, en cambio, resulta inferior y hay que subestimarle. Es lo que estoy señalando. Hoy la epistemología no reconoce como científico solo un tipo de saber, sino que reconoce en el sentido más estricto del pensamiento de Michel Foucault las epistemes, los saberes, y no hay jerarquía de saberes. Y si unos pueblos con unos saberes, aunque no tengan el método científico, sobreviven y organizan su vida y organizan la sociedad, no podemos decir que porque no son científicos son inferiores. Sin embargo, una pregunta interesante al sistema educativo: ¿cuántos de los conocimientos que reproducimos en el aula tienen que ver con otros pueblos, con otros saberes que no sean nada? ¿Se sabe acaso que existe una matemática de extraordinaria calidad y extraordinariamente hábil para el cálculo, llamada matemática de la cruz cuadrada, de origen indígena? Ni el nombre. Revisen en el internet matemática de la cruz cuadrada. En Norteamérica le llaman matemática crotálica, porque el crótalo o la serpiente tiene una cruz que es simétrica, cada vez en menor cantidad, hacia adentro. Le llaman matemática crotálica, que es una matemática cuatricimal, no decimal como la occidental, no sexagesimal como la árabe, sino cuatricimal. Es decir, en la matemática andina, en la matemática de los pueblos originarios, el 4 es el número principal y todo se organiza por múltiplos de 4. Por lo tanto, los números más importantes son 4, 8, 2, etc. Y no responde, por ejemplo, todos los pueblos tienen su matemática. Por ejemplo, los que tienen base 10 cuentan con los 10 dedos de la mano. La mano tiene 10 dedos. En cambio, si usted les pregunta, por ejemplo, a un miembro de los pueblos originarios, a un indígena, ¿cómo cuentan? Cuentan en base 4. Entonces yo la primera vez que escuché es como eso de 4 si la mano tiene 5. Y me explican muy fácil. Un pulgar arriba, un pulgar abajo. 2. Más 2 pulgares de la derecha, 4. Entonces no sé si ven cómo podemos contar de modo diferente y la matemática es cuatricimal. Y por eso es que el mes lunar tiene 4 semanas, es decir, es múltiplo de 4, 4 por 7, ¿verdad? Porque ese es el mes de la menstruación. Esos son los 4 puntos cardinales. Y que además dividían incluso el territorio en 4. Recuerden los suyos: Antisuyo, Collasuyo, 4. Y por eso tienen 4 fiestas principales. Y todo le organizan en base 4. ¿Sabemos eso? ¿Enseñamos eso? La malla está colonizada. Enseñamos en las facultades de medicina, por ejemplo, protocolos terapéuticos de los pueblos originarios. La colonización, la colonialidad de la enseñanza es parte de la corrupción. De ahí no deriva, cuidado, se me hace decir lo que no he dicho, porque además mi formación es occidental a plenitud, solo que tengo la sensibilidad para abrirme a otros saberes. La cultura occidental es potente, extraordinaria, su ciencia, su arte, su cultura no está en entredicho. Solo estoy planteando que además de, no en vez de, además de, podríamos incorporar otros saberes que además nos corresponden con igual propiedad que la otra, que el otro saber occidental, porque somos originarios
mal que les pese a muchos originarios de acá. Y que además les delata el fenotipo, el lenguaje, la estructura de la familia. Por eso es que no logro entender el racismo. Porque quienes hacen racismo, por eso yo planteo que no es un racismo, sino un intrarracismo. Porque quienes excluyen a otros por el fenotipo tienen el mismo fenotipo. Ninguno de nosotros, vestido como indígena, caminando por la calle, alguien diría no es indígena. Nadie se daría cuenta. La prueba es que cuando los o las indígenas se quitan el vestido, tampoco nos damos cuenta. Así que ni siquiera es racismo, es intrarracismo, lo cual es más miserable. Es parte de la colonialidad. Ahora bien, entonces, como esto es una herencia, solo desde el punto de vista histórico y social, me queda claro que todos los pueblos tienen corrupción, como usted ya queda claro, solo estoy refiriéndome a este aspecto. Entonces, esta corrupción, al menos para nosotros, es estructural. ¿Qué significa estructural? Que no es episódica, no es momentánea, no es provisional, es constante. Voy a decir algo muy duro, es perenne, es ubicua, está en todas partes, sucede en todas las instituciones, en salud, en educación, en la administración pública, en los procesos productivos, en la familia, en las relaciones afectivas. Es ubicua, está en todas partes. Y es solo en el sentido cronológico perenne, está siempre. De manera tal que no es algo externo, no es external a las personas. Hay una microfísica de la corrupción en cada una de nuestras mentes. Los detalles explicados quedan claros. No hay cómo escapar a la corrupción porque es estructural. Obviamente sí tenemos que diferenciar una macrocorrupción de una microcorrupción. Porque efectivamente, siguiendo el ejemplo muy bien puesto por Stefano, claro, guardar el puesto es una corrupción. Pero es infinitamente menos dañina que, por ejemplo, hurtar fondos de salud y hacer que los pacientes se mueran. Entonces, hay diferencias enormes. Entonces, sí es corrupción lo uno y lo otro, pero hay cualitativamente diferencias importantes a mi modo de ver. Con esto no quiero justificar las microcorrupciones, no. Solo que efectivamente el daño a la sociedad es diferente según sea una macrocorrupción o una microcorrupción. La corrupción atraviesa todo. Hay gente que no se da cuenta que es corrupta. Cuando un docente, si tiene uno de ellos, denúnciele por favor. Entra al aula y dice, solo van a aprobar los mejores. Y conmigo es dificilísimo pasar. Es corrupción. Porque está suponiendo que solo los más listos son titulables. Y un buen docente no es el que amenaza que solo van a pasar los mejores. El buen docente es aquel que enseña a todos, incluso a los que no son listos. Entonces esa amenaza es corrupción. Pero visto se jactan, sobre todo en algunas instituciones universitarias. Entra el profesor y dice, a ver, aquí hay 30, de aquí unos 3 a aprobar. Todos saben de lo que hablo, ¿no? Eso es corrupción. El tráfico de que súbame un puntito, bájeme un puntito, es corrupción. Copiar es corrupción. ¿Estamos? Entonces la corrupción está en la microfísica. Solo que, insisto, hay que diferenciar niveles, claro. No es lo mismo, ¿verdad? Una que le saca del apuro y frente a urgencia, no estoy justificando, solo que estoy explicando que es distinto. Pero otra cosa es algo que mata, quita la vida, empobrece, enferma. Son distintos los niveles.
Desde esta perspectiva yo quería decir, pero no voy a insistir porque está muy bien dicho ya, que hace muchos años, el mal era el mal. Ahora, con un proceso de secularización potente, el mal ya no es tan malo. No soy religioso por si acaso, pero para que muchos me entiendan mejor, antes el pecado era pecado. Y había que confesarse y arrepentirse, y uno sabía que había cometido un pecado. Ahora el pecado ya no es tan pecado. Entonces hay una trivialización, una devaluación del mal, y si alguien quiere, del pecado. O sea, antes cometer una fechoría era vergonzante. Y la vergüenza es el paso previo para el arrepentimiento, pues. Por eso es que es curioso, la justicia indígena siempre parte del avergonzamiento, por eso les desnudan, porque en el mundo indígena la desnudez genera vergüenza. Entonces les desnudan para que se avergüencen, porque la vergüenza es la antesala del arrepentimiento y sobre todo de la idea de no volver a repetir. Pero ahí van los mestizos, dicen que es tortura, que por desconocimiento. Y ya que le digo eso, por favor, tienen que aprender a diferenciar. Una cosa es ser y otra cosa es saber. Todos somos seres sociales, todos somos seres políticos, pero no todos saben lo que es ser social, lo que es ser político. Pero como es un derecho a opinar, no sé si ha visto, todo el mundo opina. Y habla con una solvencia. La realidad social es igual o más compleja que la realidad natural, hablando de conocimientos. Pero como somos entes sociales, pensamos que ya sabemos y hablamos. Entonces todo el mundo habla de lo indígena, habla de las protestas, como si supiera. No, a menos que haya estudiado, haya leído, haya reflexionado, sea parte de. Por si alguien no me entiende lo que estoy diciendo, una cosa es ser enfermo, una cosa es estar enfermo y otra cosa es saber de la enfermedad. Y por eso estamos devaluando el estudio de ciencias sociales, porque pensamos que esas no sirven. No ve que ya todos sabemos. Y ese es un déficit del país y un déficit cada vez mayor en las universidades. La falta de estudios de lo social. Es un derecho a opinar, opine lo que quiera. Pero si no conoce, si no ha estudiado, tenga la cautela, principio de cautela, de al menos decir que tal vez lo que dice no es. Pero ¿ha visto la solvencia con lo que hablan los influencers de ahora? Antes, para estudiar comunicación social había que estudiar teorías de la comunicación, teorías de la imagen, ¿verdad? Realidad social, un montón de cosas. Ahora usted tiene un teléfono. ¿Para qué va a estudiar lo social si puede mandar un video y tiene 10,000 que le dicen me gusta? Es parte de estos procesos. Ya. Me gustaría, por razones de tiempo, decir un par de cosas que me parecen fundamentales. Me parece que tenemos que decir que el modelo político, el modelo productivo, es en sí mismo corrupto y yo me atrevería a decir algo más, inmoral. Si ustedes entran al internet y le preguntan al internet quiénes y cuáles son los más ricos del mundo, le va a dar una lista de 25. No 2.500, no 2 millones, 25. Y esos 25, un quinto de los que estamos aquí, poseen el 50% de toda la riqueza mundial. Pero no es 2.500, son 25, entre al internet. Un modelo así es corrupto. Y la corrupción es mala porque genera pobreza. Y la pobreza es punto de partida para otros males. Mortalidad temprana, por ejemplo. Embarazos no deseados, por ejemplo. Y los embarazos no deseados son malos, son parte de la corrupción porque reciclan la pobreza. Porque una chica que es madre a los 14 años no va a poder estudiar a menos que provenga de una familia adinerada. Y entonces, ¿cómo va a mantener a su hijo o hija? ¿Trabajando en qué? ¿En qué?
vendiendo en el elegido espumilla, recicla la pobreza. Por eso el embarazo temprano es parte de la pobreza y parte de la corrupción. Y habrá que luchar para que no suceda. Ya. Pero decía que a mi modo de ver el modelo social, el capitalismo es corrupto. Porque contiene una serie de prácticas ya normalizadas e incluso racionalizadas, entiéndase justificadas, entiéndase explicadas. Por ejemplo, hay muchísima gente nuestra que no se da cuenta que esa filosofía del éxito es parte de la corrupción. Todo el tiempo le están diciendo que hay que ser líderes, hay que ser emprendedores. Y usted va a las librerías y encuentra cómo alcanzar el poder, cómo hablar bien en público, cómo alcanzar lo que uno quiere con lo poco que tiene. Y por supuesto esos libros de La culpa es de la vaca, Chocolate para el alma, todas esas, y esos discursos, voy a dar nombres de esos expositores famosos como Miguel Ángel Cornejo, Carlos Cuauhtémoc Sánchez, y juro que han leído esos libros de ellos, Juventud en Éxtasis, que les pasan la idea de que todos estamos diseñados para el éxito, para ser emprendedores. Por eso Miguel Ángel Cornejo solía terminar sus conferencias: saca tu gerente. Y los que no podemos ser gerentes o no queremos. Pero esta filosofía del éxito, esta optimiseria, como yo les llamo, porque es una miseria humana. Porque si hay un campeonato de 20, solo uno es campeón. Está claro, ¿no? No pueden ser 20 campeones. Pero ¿ha visto en nuestra sociedad el fracaso de tal equipo? ¿Fracaso? Es que solo hay un campeón, pues. Entonces, bajo esa mirada, solo uno tiene el éxito. Ya. Pero como es obvio, pronto se han dado cuenta que no todos alcanzamos el éxito, no al menos en ese concepto capitalista de éxito económico, fama, nombre. Como no alcanzamos, nos frustramos, pero entonces ahora nos han traído un concepto alterado de la filosofía antigua griega, que es un concepto extraordinario, potente, que es la resiliencia. O sea, usted busca el éxito, y si no alcanza, ¿qué le dicen? Sea resiliente, o sea, sufra con paciencia porque usted no llega. Ya voy a terminar. Entonces, no sé si le ven completo, ¿no? Primero el éxito. Si no alcanza, le dan la solución, comillas, que es ser resilientes. La resiliencia es un concepto potente, por si acaso, pero no es para solventar la falta de éxito. Está articulado a la dignidad humana. Es otra cosa la resiliencia. Al menos así estaba en la filosofía griega. Que los dioses le pongan lo que quieran sobre nosotros, pero nunca nos verán ni avergonzados ni quejándonos. Dignos en todo, pero no dignos después del fracaso. Entonces voy a terminar por razones de tiempo, pero me encantaría que quede claro que la corrupción es estructural y que por lo tanto no va a ser fácil. Quisiera pensar que el sistema educativo podría adelantar algo. No conozco más que algunos esfuerzos de algunos comités anticorrupción que se han creado en el país y que habría que apoyarlos no solo moralmente, sino incluso con fondos. No conozco ninguna política pública que luche contra la corrupción. Porque pueden crear una comisión anticorrupción, pero son parte de la corrupción. No olvide, también en la familia hay corrupción. Así que esa mamá que le dice al hijo, no hagas tal cosa porque te puedes hacer daño, y después el chico se hace daño y dice, te lo dije, es corrupción. Porque se está colocando en la grada de la autoridad y descalificando. Esa corrupción es más ordinaria, más microfísica de lo que suponemos. Y por eso la lucha contra ello tiene que ser una política pública, un compromiso individual, un darse cuenta, un tomar en cuenta
que lo único absoluto que tenemos los humanos es la vida. Y como decía uno de los fundadores de la ética, que es Epicuro, somos seres para la muerte. Y si somos seres para la muerte, lo único que tenemos que proteger es la vida. Y la ética es todo aquello que protege, que cuida, que promueve y que asegura una vida y una vida digna. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Reascos. Me ratifico en la presentación. Para la siguiente, para dar paso a la siguiente conferencia, le voy a pedir a Estefan, al doctor Reascos y a la señora presidenta que pasen, por favor, a las sillas. Les han entregado, estimados invitados, les han entregado unas hojas en donde van a poder ustedes hacer preguntas a nuestros conferencistas. Por favor, lo llenan, nuestros compañeros van a retirar y al final vamos a iniciar con las preguntas. Continuamos con nuestro tercer conferencista y le damos la bienvenida al doctor Juan Durán Molina, doctor en Psicología Educativa y Orientación y magíster en Innovación de la Educación. Su producción intelectual abarca numerosas publicaciones, desde obras sobre filosofía hasta artículos con temáticas de educación intercultural, neoliberalismo, poder y democracia. Como invitado frecuente en congresos y conferencias, su voz es reconocida por su capacidad para articular una visión crítica de la educación basada en la ética, la equidad y la mejora continua. Es un referente ideal para abordar el siguiente tema: ¿puede la universidad cambiar la cultura de la corrupción? Bienvenido, doctor Durán. Gracias, muchas gracias. Bueno, vamos, de la manera más sencilla voy a tratar de explicar cosas complicadas y veamos qué acontece si la universidad es capaz de cambiar la cultura de la corrupción. Primero hay que descolonizarnos la idea de una tendencia escuelocéntrica de la educación. Está muy arraigado en nosotros confundir educación con escuela. No es prácticamente lo mismo. Y hay otras educaciones de la sociedad que a veces dejamos de lado y participan en un todo social. En un todo social que ya dijeron anteriormente es fundamental para determinar qué pasa con la universidad en términos de corrupción. Entonces, la universidad es parte de un todo mucho más grande y es imposible decir que la universidad haga algo para contrarrestar ese todo si no está asociada a otras partes más dinámicas de esa sociedad. Antiguamente se pretendía querer cambiar al ser humano sin cambiar a la sociedad, o querer cambiar a la sociedad sin cambiar al ser humano. Hoy sabemos que lo uno no puede ocurrir sin lo otro, pero ese tipo de cosas todavía está en la dinámica de narrativas oficiales que pretenden simplemente crear un espejismo de no ver dónde se origina la problemática de lo que pasa a nivel educativo y cómo la educación termina reflejando muchas contradicciones de esa estructura llamada sociedad. Una de las estructuras fundamentales que afecta mucho a la corrupción, tanto en la universidad como fuera de ella, es la economía. Tú vives en una economía donde la desgracia de unos es fuente de vida de otros. Si la desgracia de unos se ha vuelto fuente de vida de otros, va a salir lo más inhumano del humano. Y más de muchos siglos en el capitalismo hemos visto cómo esta estructura de modo de producción no es ni antiética, no es tremendamente inhumana, porque permite, en función de reproducir la vida, a base del mercado. El hecho de que la pandemia sea un lugar apropiado para apropiarse o sacar ganancias por empresas farmacéuticas transnacionales nos dice cómo se aprovechan del dolor ajeno. El hecho de que la guerra sea un sucio negocio y la industria de las armas haga bastante ganancia con respecto a eso, hace evidencia de cómo se aprovechan de las debilidades y de las crisis sociales. O el hecho de que la drogadicción, que a los jóvenes les deja sin juventud y sin las ganas de creer, determina mucho cómo va creciendo el capital criminal y las mafias del narcotráfico en una sociedad que está estructuralmente diseñada para
que salgan unos beneficiados y las mayorías perjudicadas. Pero una parte maldita de la economía, decía un teórico antiguo, es el excedente. Más de 5.000 años vivimos las élites cómo se han aprovechado del excedente para beneficio propio y en contra de los sectores populares. Ese excedente ahora se utiliza para crear bases militares por todo el planeta. Ese excedente se utilizó en las épocas de las dictaduras militares para torturar a nuestras poblaciones por pensar distinto. Ese excedente en la actualidad compra conciencias a partidos políticos y tenemos que los gobiernos ya no gobiernan el mundo. Ya no son los gobiernos los que gobiernan el mundo, porque detrás de eso se esconden poderes transnacionales que manejan el mundo de los excedentes. Si vamos a tratar a nuestros niños como si fuesen dinero, si fuesen basura, está presente una economía que te dice que lo más importante es el capital y no los seres humanos. Si vamos a tratar a una sociedad como si fuera un sujeto cosa, está presente que estamos dando prioridad al valor de cambio y no a los valores que sostienen la vida. Entonces, y la universidad desafortunadamente colabora con este tipo de estructura social cuando no reflexiona sobre el para qué. Si educamos para el trabajo, vamos a tener una visión economicista de la educación. Y una visión economicista de la educación reduce al ser humano a fuerza de trabajo. Y eso nos ha visto la historia, cómo es tratado a los afrodescendientes en calidad de esclavos o a los indígenas sometidos a procesos de servidumbre. Hoy puedes tener un salario, pero eso no quita que el capitalismo te garantice una cultura de la barbarie en el sentido que se vuelve un sujeto reducido a dinero o un sujeto reducido simplemente a subsistir. En esa perspectiva, no tiene razón de ser educar bajo esa línea porque estamos reproduciendo las mismas estructuras de lo que significa estafar, engañar, aprovecharse del dolor ajeno, peculado, mentir y tantas cosas estructuradas a nivel de la economía que no nos permite hacer más allá de una universidad funcional. Si la economía nos va a dirigir en términos universitarios, hemos hecho de la educación un instrumento de reproducción social y no un instrumento de transformación social. Y tienes otra perspectiva de las estructuras sociales que afectan mucho a la vida, que es el asunto relacionado con la política. La política es una estructura que hace que las cosas ocurran de una manera y no de otra. Y fundamentalmente cuando analizamos el problema del poder. El poder y la corrupción es una forma precisamente de reproducir un poder para manipular, para controlar, para colonizar. Y en esa línea el poder es efectivo cuando no utiliza la fuerza, es efectivo cuando normaliza muchas conductas. Y tú tienes en la sociedad ecuatoriana muchas cosas fuertemente normalizadas. La justicia social reducida a justicia penal, las cárceles llenas de pobres, los medios de información desinformando, las escuelas enseñando a ignorar. Y hemos creado una sociedad donde las cosas valen más que las personas. En esa línea, la universidad puede ser un aparato, otra vez, de reproducción de esa corrupción cuando no reflexionamos el qué enseña y el cómo se enseña. Durante mucho tiempo en el alma mater se han metido saberes para dominar, no saberes emancipatorios. Y en esa línea muchos pensadores a nivel universitario han reproducido como categoría científica los prejuicios de las clases dominantes. Para Santo Tomás de Aquino las mujeres eran un error de la naturaleza. Para Voltaire, filósofo de la tolerancia, los negros eran inferiores a los europeos y superiores a los monos. Para Augusto Comte, padre del positivismo, no había mejor raza, en esos términos, no había mejor raza que la raza blanca. José Ingeniero, siendo socialista, consideraba que los negros son oprobiosa escoria que merecen la esclavitud. Ese tipo de contenidos van a reflejar un proceso en el cual vamos a reproducir las dinámicas de este poder que nos aplica unos ojos del desprecio hacia los demás. Y ahora tienes contenidos, como decía el compañero, relacionados con secretos para triunfar, todo depende de ti, juventud en éxtasis, en el sentido de reducir las contradicciones sociales a contradicciones personales. Si hacemos ese tipo de cosas, la universidad deja de estar a la altura de las circunstancias y comienza a ser un aparato donde ha penetrado el poder para precisamente distorsionar el mundo de las cosas. Pero el problema también es de la universidad en el cómo. Vamos a educar a base de gritos, a base de improperios, a base de premios y castigos. Educar a base de premios y castigos, ¿no es eso también corrupción?
Educar a base de la competencia, ¿no es eso también corrupción? Porque la competencia implica una guerra silenciosa, donde preparamos a los muchachos en otros vencidos y eliminados. Y es precisamente eso lo que estamos haciendo en términos sociales. Bajo esas lógicas, entonces sí se necesita hacer otro tipo de proyecto a nivel universitario, es decir, ¿cómo enseñamos? ¿Qué es lo que enseñamos? ¿Qué saberes valen la pena? Pero previo a eso hay que preguntarse si la sociedad en la que vivimos debe ser cambiada. ¿Por qué es preferible un estilo de vida a otro? ¿Qué vale la pena rescatar de la zona rural, de la vida urbana? Y en ese sentido ir trabajando en saberes mucho más allá de lo que nos dice el conocimiento científico. Otra de las estructuras bien determinantes con respecto a la sociedad que reproduce constantemente la corrupción es la ideología. Esa ideología basada en conjunto de creencias socialmente aceptadas nos han hecho con el tiempo asociar pobreza con falta de esfuerzo, éxito con inteligencia, Coca-Cola con felicidad, Jambal con distinción o Palestina como terrorismo. Cuando ocurren las cosas así, no entendemos lo que está ocurriendo en la realidad. Y hemos acostumbrado a través de la ideología a ofrecer a los ricos, a los pobres ilusiones de riqueza, a los vencidos sueños de poder y a los oprimidos fantasías de libertad. Esa es una forma perversa de hacer de los humanos sujetos cosa, manipulables, utilizables, vendibles, comprables. Pero la ideología entra en la universidad cuando nosotros no hacemos una buena vinculación con la sociedad. Desafortunadamente, hasta ahora hemos hecho una relación demasiado epidérmica con la sociedad. Y deberíamos preguntarnos en términos de sociedad, ¿con quién estamos? Esta es una universidad central pública. En la sociedad ecuatoriana hay sociedades dominantes y sociedades subordinadas. Hacer vinculación es permitir que las sociedades dominantes ejerzan control, colonización, manipulación, explotación a las sociedades subordinadas. ¿Es eso hacer vinculación? Hacer vinculación es permitir que las sociedades subordinadas se incorporen, se integren al proyecto civilizatorio de las sociedades dominantes. Así se pierdan lenguajes, saberes ancestrales, epistemologías, conocimientos y hábitos de vida comunitario. ¿Es eso hacer vinculación? Respondemos a una ideología dominante si no superamos la conciencia ingenua. Parecería que vinculación es más bien ayudar a las sociedades subordinadas, colaborar con ellas, pensar con ellas para construir un mundo más justo, más humano, de tal manera que garantice la democracia y la equidad para todos y todas. Ahí tienes muchas estructuras relacionadas con la función de lo que cumple la universidad. La universidad por sí sola no puede modificar una realidad estructurada de esa manera. Estas estructuras hacen que las cosas sean y se direccionen de una manera y no de otra. Pero para eso, para estas estructuras dominantes, sí es posible crear estructuras de rebelión. Y esas estructuras de rebelión es haciendo otro tipo de economía, otro tipo de política, otro tipo de ideología y otro tipo de universidad. Es mucho mejor que educar para el trabajo, educar para mejorar la vida. Es mucho mejor enseñar saberes emancipatorios que saberes dominantes. Es mucho mejor utilizar como método la solidaridad y la colaboración antes que la competencia y la prepotencia. Y es mucho mejor hacer vinculación con nuestro pueblo, pues, universidad junto al pueblo, se ha dicho siempre. Y en esa perspectiva ir trabajando en la línea de lo que es otra posibilidad de convivencia social. Ahí, mi amigo, terminemos con esta partecita para cerrar el asunto. La gota de rocío del cielo se cayó y en ella el amor vio, la carita se lavó. Pero era tan temprano que no
y celaron las manos y mejillas de mi amor. Creí que las estrellas la iban a sacar y que en su cara bella se ponían a jugar. Me dijo tengo frío, acércame calor. Bueno, ahí, ojalá tengas el coraje de estar solo y la valentía de estar junto a los que tienen voluntad de belleza y de justicia. Ojalá en la universidad aprendamos a vencer humanamente lo inhumano y extiendas las manitos para ayudar, que no te maten la capacidad de amar, porque ahí están muchas raíces de decir, inventemos nuestro mundo posible, así sea ponchas. Muchas gracias.